Desde el más allá, de H. P. Lovecraft y Kenneth Sterling. Los cambios que ocurrieron en mi amigo Crayford Tillinghast fueron horribles más allá de lo que se puede concebir. No le había visto desde ese día, 2 meses y medio antes, cuando me dijo cuál era la meta hacia la que sus estudios metafísicos y físicos se acercaban. Cuando respondió a mis sobrecogidas y temerosas protestas, sacándome de su laboratorio y de su casa en una explosión de ira fanática, supe que desde entonces se mantenía encerrado en el laboratorio del ático, con aquella maldita máquina eléctrica, comiendo muy poco y excluyendo incluso a los sirvientes. Pero nunca pensé que un periodo tan breve como 10 semanas pudiera alterar y desfigurar así a una criatura humana. No es placentero ver a un hombre fuerte volverse, de repente, delgado, y es aún peor cuando la piel colgada se vuelve amarilla o gris. Los ojos hundidos, con ojeras y un extraño brillo, la frente venosa y corrugada, y las manos trémulas y con espasmos. Añadido a todo esto estaba la repulsiva falta de cuidado corporal, un salvaje desastre por vestido, cabello negro descuidado y blanco en las raíces, y una barba crecida sin recato, de un blanco puro, en una cara antes limpia y afeitada. El efecto acumulativo de su descuidada apariencia resultaba bastante estremecedor. Así era el aspecto de Crayford Tillinghast, la noche en que su mensaje medio coherente me llevó hasta su puerta, después de semanas de exilio. Así fue el espectro que temblaba mientras me admitía, vela en mano, y miraba furtivamente sobre su hombro como si tuviera miedo de cosas ocultas en la antigua y solitaria casa situada al fondo de la calle Benevolente. Que Crayford Tillinghast estudiara alguna vez ciencia y filosofía había sido un error. Esas cosas deberían dejarse al frío e impersonal investigador, pues ofrecen dos alternativas igualmente trágicas para el hombre de sensibilidad y acción: desesperación si falla en su objetivo y terrores impronunciables e inimaginables si tiene éxito. Tillinghast había sido una vez presa del fracaso, solitario y melancólico, pero no sabía, con nauseabundos miedos propios, que ahora él era presa del éxito. Yo le había advertido 10 semanas atrás, cuando me contó sobre lo que creía que estaba a punto de descubrir. Estaba sonrojado y emocionado, y hablaba con una voz aguda y antinatural, aunque siempre pedante. ¿Qué es lo que sabemos del mundo?, dijo ese día, y del universo a nuestro alrededor. Nuestros mecanismos para recibir sensaciones son absurdamente pocos, y nuestra noción de los objetos que nos rodean es infinitamente estrecha. Vemos las cosas solo acorde a como hemos sido dispuestos para verlas, pero no tenemos idea de su naturaleza absoluta. Con 5 débiles sentidos pretendemos comprender el complejo cosmos infinito. Sin embargo, otros seres con un amplio, más fuerte o diferente rango de percepción podrían no solo ver las cosas que vemos de una forma distinta, sino que además podrían ver y estudiar mundos completos de materia, energía y vida que yacen cerca de nuestras manos, pero que nunca han sido detectadas por nuestros sentidos. Siempre he creído que esos mundos extraños e inaccesibles existen muy cerca, y ahora creo que encontré una forma de romper las barreras. No estoy bromeando, dentro de 24 horas esta máquina que se encuentra cerca de la mesa generará ondas que actuarán en desconocidos órganos sensoriales que nosotros tenemos atrofiados o como rudimentarios vestigios. Esas ondas nos abrirán las puertas a muchos panoramas desconocidos para el hombre y varios ajenos a lo que consideramos vida orgánica. Veremos a qué le ladran los perros en la oscuridad, ante qué cosa los gatos levantan las orejas tras la medianoche. Veremos esas y otras cosas que ninguna criatura que respire ha visto. Nos saltaremos el tiempo, el espacio, las dimensiones y sin desplazamiento corporal alguno, percibiremos el fondo de la creación. Cuando Tillinghast dijo estas cosas, yo las refuté, pues lo conocía lo suficientemente bien como para temer en vez de reír, pero él estaba obsesionado y me sacó de su casa.
Ahora su obsesión no era menor, pero su deseo de hablar había conquistado su resentimiento, y me escribió en tono imperativo y con una caligrafía que casi no reconocí. Mientras entraba en la casa de mi amigo, tan repentinamente transformado en una escalofriante gárgola, me invadió el terror que parecía acechar en todas las sombras. Las palabras y las creencias que expresó 10 semanas atrás parecían haber adquirido forma física desde la oscuridad. Más allá del pequeño círculo de luz proyectado por la vela, me sentía enfermo ante la demacrada y alterada voz de mi anfitrión. Deseé que los sirvientes estuvieran cerca y me desagradó que me dijera que todos se habían marchado hacía 3 días. Parecía extraño que el viejo Gregory hubiera abandonado a su maestro sin decirle nada a un viejo amigo como yo, pues fue él quien me había dado toda la información sobre Tilingas luego de haberme sacado con furia. No obstante, pronto subordiné todos mis miedos a una creciente curiosidad y fascinación. No podía más que sospechar lo que Crayford Tilingas deseaba de mí, pero del hecho de que él tenía un estupendo secreto o descubrimiento que compartir, no me quedaba duda alguna. Antes yo había protestado contra sus antinaturales búsquedas de lo inimaginable. Ahora que evidentemente había logrado cierto éxito, casi compartía su espíritu. Sin embargo, de forma terrible apareció el costo de la victoria. Hacia arriba, a través del oscuro vacío de la casa, seguí la vacilante vela en la temblorosa mano de esa parodia de hombre. La electricidad parecía haber sido cortada, y cuando le pregunté a mi guía, dijo que era por una razón particular. Sería demasiado, no me atrevería, dijo en un murmullo. Noté este nuevo hábito de mascullar, pues antes no tenía la costumbre de hablar consigo mismo. Entramos al laboratorio del ático y observé la detestable máquina eléctrica, brillando con una enfermiza, siniestra y violeta luminosidad. Estaba conectada a una poderosa batería química, pero parecía no recibir corriente alguna, pues recordé que en su etapa experimental había chisporroteado y sumado cuando estaba activa. En respuesta a mi pregunta, Tillinghast farfulló que el brillo permanente no era eléctrico en ningún sentido que yo pudiera comprender. Se sentó cerca de la máquina para que quedara a mi derecha y activó un interruptor que se encontraba en algún lugar bajo el grupo de bulbos que coronaban la máquina. Empezó el usual chisporroteo que se volvió un chillido y terminó en un zumbido tan suave que sugería el regreso al silencio. Mientras tanto, la máquina incrementó la luminosidad, volvió a disminuir y asumió un color pálido y extravagante, con una mezcla de colores que no podía distinguir ni describir. Tillinghast me había estado mirando y notó mi expresión confundida. ¿Sabes lo que es eso?, susurró. Es la luz ultravioleta. Rió extrañamente ante mi sorpresa. ¿Pensaste que la luz ultravioleta era invisible? Y lo es, pero lo puedes ver ahora junto con muchas otras cosas antes invisibles. Escúchame, las ondas del aparato están despertando miles de sentidos aletargados en nosotros. Sentidos que heredamos de eones de evolución desde el estado de electrones errantes hasta el estado de orgánica humanidad. He visto la verdad y tengo la intención de mostrártela. Te preguntarás cómo se verá. Te lo diré. En este punto Tillinghast se sentó frente a mí, apagando su vela y viéndome a los ojos de una forma horrenda. Tus órganos sensoriales, creo que los oídos en primer lugar, sentirán muchas de las sensaciones, pues están más estrechamente conectadas con los órganos aletargados. Luego vendrán otros. ¿Has escuchado sobre la glándula pineal? Me río de los superficiales endocrinólogos, compañeros engañados y compañeros advenedizos de lo freudiano. Esa glándula es el gran órgano sensorial de todos los órganos. Lo he descubierto. Al final es como la vista y transmite imágenes al cerebro. Si eres normal, así es como deberías percibir todo. Me refiero a la mayoría de la evidencia del más allá. Miré a mi alrededor, el inmenso ático con la inclinada pared sur, iluminado levemente por los rayos del ojo común. No pude ver. Las esquinas alejadas eran puras sombras, y todo el lugar tomó una neblinosa irrealidad que oscurecía su naturaleza e invitaba a la imaginación a simbolizar y fantasear. Durante el intervalo en que Tillinghast estuvo en silencio, imaginé que me encontraba en un vasto e increíble templo de dioses muertos.
mucho tiempo atrás. Una especie de vago edificio de innumerables columnas negras que se elevaban del piso de húmedas losas a una altura nublada fuera de mi visión. La imagen fue muy vívida por un tiempo, pero gradualmente dio paso a una más horrible concepción, una total y absoluta soledad en un infinito e invisible espacio sin sonido. Parecía haber un vacío sin nada más. Sentí un miedo infantil que me llevó a sacar el revólver que cargo siempre de noche desde que me detuvieron en Providencia del Este. Entonces, desde las regiones más remotas de la lejanía, el sonido levitó con suavidad hasta la existencia. Era infinitamente leve, sutilmente vibrante y sin dudas musical, pero tenía una cualidad que sobrepasaba lo salvaje, cualidad cuyo impacto se sintió como una delicada tortura en todo mi cuerpo. Tuve sensaciones como las de un cristal siendo arañado. Al mismo tiempo se produjo un viento frío que, aparentemente, pasó hacia mí desde la dirección del sonido distante. Mientras esperé sin aliento, percibí que tanto el sonido como el viento incrementaban. El efecto que me producía era la extraña noción de estar amarrado a unos rieles en un camino de una gigante locomotora que se aproxima. Empecé a hablarle a Tillinghast y, mientras lo hacía, todas las sensaciones inusuales terminaban abruptamente. Tillinghast sonreía repulsivamente ante el revólver que había levantado, casi inconscientemente, pero por su expresión estuve seguro de que había visto y escuchado tanto como yo, tal vez mucho más. Susurré lo que había experimentado y me indicó que me mantuviera lo más quieto y receptivo posible. No te muevas, me advirtió, pues en estos rayos somos tan capaces de ver como de ser vistos. Te dije que los sirvientes se fueron, pero no te dije cómo. Fue la tonta ama de llaves. Prendió las luces en el piso de abajo, aunque le advertí que no lo hiciera, y los cables captaron sus señales del sistema nervioso simpático. Debe haber sido temible. Podía oír los gritos desde aquí arriba a pesar de que estaba viendo y escuchando otra dirección. Después fue desagradable encontrar los montones de ropa vacíos y regados por la casa. Las ropas de la señorita Updike estaban frente al interruptor de la sala. Así supe que ella lo hizo. Se los llevaba a todos. Mientras no nos movamos, estamos lo suficientemente a salvo. Recuerda que tratamos con un mundo espantoso en el que estamos indefensos. Mantente quieto. El conjunto de la conmoción, la revelación y su orden abrupto me provocaron una especie de parálisis. Y, presa del temor, mi mente se abrió de nuevo a las sensaciones provenientes de lo que Tillinghast llamaba más allá. Ahora estaba en una vorágine de sonido y movimiento. Imágenes confusas pasaban ante mis ojos. Vi los bordes borrosos del cuarto, pero desde un punto en el espacio parecía haber una columna de chorreantes e inconcebibles formas o nubes que penetraban el sólido techo en un lugar a mi derecha. Entonces nuevamente vi un destello del efecto, como si estuviera en un templo, pero esta vez los pilares alcanzaban un océano aéreo de luz, del cual se desprendía un rayo cegador junto con el camino de la columna de nubes que había visto. Después de esto, la escena se tornó casi por completo caleidoscópica, y en el revoltijo de imágenes, sonidos e inidentificables sensaciones e impresiones, sentí que estaba a punto de disolverme o, de alguna manera, perder mi forma sólida. Un destello definitivo que siempre recordaré. Me pareció, por un instante, presenciar un pedazo de extraño cielo nocturno, lleno con brillantes y giratorias esferas, y, mientras retrocedía, vi que los soles que brillaban formaban una constelación o galaxia con forma definida. Era la forma distorsionada de la cara de Crayford Tillinghast. En otro momento, sentí que las enormes cosas animadas pasaban a mi lado, y, por instantes, caminaban o erraban a través de mi cuerpo supuestamente sólido, y vi a Tillinghast observarlas, con sentidos mejor entrenados. Recordé lo que había dicho sobre la glándula pineal, y me pregunté qué vería con su pretenatural ojo. De repente me encontraba poseído por una especie de vista aumentada. Sobre el luminoso y sombreado caos se impuso una imagen que, aunque vaga, tenía los elementos de consistencia y permanencia. Fue de cierta forma algo familiar.
pues la parte inusual estaba superpuesta a la escena usualmente terrestre como una imagen de cine que puede verse en la cortina pintada de un teatro. Vi el laboratorio del ático, con su máquina eléctrica, y la desagradable forma de Tillinghast frente a mí, pero, de todo el espacio ocupado por materiales y objetos familiares, ninguna partícula estaba vacía. Indescriptibles formas, tanto vivas como muertas, se mezclaban en desorden, y cerca de cada cosa conocida había mundos enteros de entidades alienígenas y desconocidas. De esta manera parecía que todas las cosas conocidas entraran en composición con otras desconocidas y viceversa. Principalmente entre los objetos vivos había grandes, oscuras y gelatinosas monstruosidades que se agitaban flácidamente en armonía con las vibraciones de la máquina. Estaban presentes en asquerosas profusiones y vi, para mi horror, que se superponían, eran semifluidas y capaces de pasar unas a través de otras y atravesar lo que conocemos como cuerpos sólidos. Estas cosas nunca se quedaron quietas, parecían flotar por ahí con algún propósito maligno. A veces parecía que se devoraban las unas a las otras. El atacante se lanzaba hacia su víctima, destruyéndolo instantáneamente. Estremeciéndome, me di cuenta de que era lo que había desintegrado a los sirvientes desafortunados, y no pude excluir a las cosas de mi mente mientras trataba de observar otras propiedades del nuevo mundo visible que ya se desapercibido a nuestros alrededores. Pero Tillinghast me había estado observando y empezó a hablar. ¿Las ves? ¿Las ves? ¿Ves las cosas que flotan y se sacuden por ahí a través de cada momento de tu vida? ¿Ves las criaturas que forman lo que el hombre llama aire puro y cielo azul? ¿No he tenido éxito en romper la barrera? ¿No te he mostrado mundos que ningún otro hombre vivo ha visto? Lo escuché gritar en medio del horrible caos, y miré su cara salvaje, casi ofensivamente cerca de la mía. Sus ojos eran pozos de fuego que miraban con lo que ahora sé que era odio abrumador. La máquina zumbaba de una manera detestable. ¿Piensas que esas torpes cosas acabaron con los sirvientes? Tonto, son inofensivas. Pero no están los sirvientes, ¿no es cierto? Trataste de detenerme, trataste de desalentarme cuando necesitaba cada gota de ánimo que pudiera obtener. Te dio miedo la verdad cósmica, maldito cobarde. Ahora te tengo. ¿Qué se llevó a los sirvientes? ¿Qué los hizo gritar tan fuerte? No sabes, ¿eh? Lo sabrás pronto. Mírame. Escucha lo que tengo que decir. ¿Supones que realmente hay cosas de tal tiempo y magnitud? ¿Imaginas que hay cosas con tal forma y materia? Te lo digo, he encontrado profundidades que tu pequeño cerebro no puede imaginar. He visto más allá de los límites del infinito y he traído demonios desde las estrellas. He utilizado las sombras que viajan de mundo a mundo para llevarte a la muerte y locura. El espacio me pertenece. ¿Escuchaste? Hay cosas cazándome ahora, cosas que devoran y disuelven, pero sé cómo eludirlas. Es a ti a quien atraparán, como atraparon a los sirvientes. ¿Te quieres mover, querido? Te dije que es demasiado peligroso moverse. Te he salvado hasta ahora, diciéndote que te quedes quieto. Te salvé para que veas más cosas y me escuches. Si te hubieras movido, te hubieran atrapado hace mucho. No te preocupes, no te lastimarán. No lastimaron a los sirvientes, pues el hecho de ver fue lo que hizo gritar a los pobres diablos. Mis mascotas no son bonitas, pues vienen de lugares donde los estándares estéticos son muy diferentes. La desintegración es indolora, te lo aseguro, pero quiero que los veas. Ya casi los miro, pero sé cómo parar. ¿Tienes curiosidad? Siempre supe que eras un científico, temeroso, ¿eh? Tiemblas con ansiedad ante las últimas cosas que he descubierto. ¿Por qué no te mueves entonces? ¿Estás cansado? Bueno, no te preocupes, amigo, pues ellos vienen. Mira, 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 maldita sea. Están justo sobre tu hombro izquierdo. Lo que falta por contar es muy breve, y puede que le sea familiar por las notas de los periódicos. La policía escuchó un disparo en la vieja casa de Tillinghast, y nos encontraron ahí, Tillinghast muerto y yo inconsciente. Me arrestaron porque el revólver estaba en mi mano, pero me liberaron 3 horas después, cuando encontraron que fue una apoplejía lo que acabó con Tillinghast.
y que mi disparo fue dirigido a la nociva máquina que yacía destrozada por completo en el suelo del laboratorio. No dije mucho de lo que había visto por miedo a que el juez de instrucción fuera escéptico, mas por la evasiva descripción que di, el doctor me dijo que sin duda había sido hipnotizado por el loco y vengativo homicida. Desearía poder creerle al doctor. Ayudaría a mis temblorosos nervios si pudiera descartar lo que ahora pienso del aire y del cielo abajo y arriba de nosotros. Nunca me siento solo ni con comodidad, y un espantoso sentido de persecución llega a veces a mí con un escalofrío cuando estoy cansado. Lo que evita que le crea al doctor es un simple hecho. La policía nunca encontró los cuerpos de los sirvientes que afirman Crayford Tillinghast asesinó.